Ok, ¿sí? Sí, Perfecto. todo bien. Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Estamos aquí con la maestra Mahan Ordaz, diseñadora escenográfica, así que estamos muy contentos de poder como propiciar este encuentro virtual. Vamos a dar por empezar su presentación. Ella es licenciada en escenografía de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes, del IMBA, Ciudad de México. Su tesis y aproximaciones al espacio de la escenografía, la dramaturgia visual del teatro postdramático y con su tutora Rocío Galicia. También tiene una maestría en estética y arte, programa de competencia internacional de acuerdo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, Benimétrica Universidad Autónoma de Puebla y su especialidad en la formación académica es especialista en Historia del Arte, programa de competencia internacional de acuerdo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, Universidad Nacional Autónoma, UNAM. Actualmente trabaja en el departamento de Wardrop en el Circo de Soleil Collá, Rivera Maya, Quintana Roo. Es diseñadora escénica independiente y contribuyente a la plataforma Skidpop. Bienvenida maestra, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Iván, por la invitación. También al instituto agradezco muchísimo pues la conjunción de esfuerzos para que se dé este intercambio y este diálogo. Veo a lo lejos sus rostros, pero pues me gustaría, realmente si es algo extenso. Mi interés un poquito fue como darles un marco histórico de lo que es la escenografía en México, su desarrollo históricamente, un poco para entender lo que está pasando en el diseño escenográfico de este lado. Pero en el momento que ustedes tengan preguntas, son bienvenidas. Si me lo hace saber la maestra Valeria o Gisela. Lo importante es que, digamos, ustedes se lleven algo de esto y si tienen dudas como súper específicas de la escenografía, ya me platicaron un poco que están trabajando proyectos, pues también contribuir en eso, ¿no? No tenemos que seguir como tal el guión de la charla, ¿no? Esto es para ustedes y digamos es como una contribución y que puedan llevarse algo de lo que voy a estar presentando. Enfoqué la presentación más en el diseño para danza. Entonces quiero ver como diferentes momentos, compartirlos y bueno, que ahí puedan surgir preguntas, reflexiones sobre el trabajo, ¿no? Y bueno, yo quiero platicarles, he platicado un poquito con Iván, entonces me parece como importante situar, ¿no? Dentro de esta geografía de dónde vengo. Yo soy del estado de Morelos, es un estado súper chiquitito del país, ahí ven el punto rosa. Y bueno, digamos que soy parte de la provincia de los estados. Actualmente vivo en Quintana Roo, estoy casi a la mitad, ¿no? Bueno, estoy al final del país y recorrí casi medio país para venirme y vivir de este lado de la península de Quintana Roo y bueno, toda esta área que ya es parte del Caribe mexicano. Entonces, me parece importante situar esto porque para los que queríamos en algún momento, ahorita ya hay más oportunidades de estudiar escenografía en otras escuelas, sobre todo privadas. Pero al menos hace 10 años el único lugar donde podrías estudiar escenografía en México era justamente en la Ciudad de México, donde se concentra todo en el CENAR, son todas las escuelas de artes, desde danza, música, artes plásticas, visuales, todo lo que queramos de artes está ahí, ¿no? Y entre ellos, pues la escuela de escenografía. Entonces, había que moverse si uno quería estudiar escenografía, que además
Digamos, la escenografía en México es muy reciente. La escuela está dentro de lo que es la Escuela Nacional de Arte Teatral, que surge como la Escuela de Actuación, Dirección, y digamos, la Escuela de Escenografía se une en el 48. La crea Julio Prieto. Entonces es relativamente muy reciente la escuela, ¿no? Y entonces el lenguaje ha ido avanzando, creo yo, de una manera importante, y la escenografía se ha ido integrando a los montajes de una manera, en un momento fue paulatino, pero ahora vemos al menos en México producciones muy grandes a nivel visual, ¿no? De escenografía. Pero bueno, primero me gustaría empezar con responder la pregunta de qué es la escenografía, ¿no? ¿Cómo podemos definir la escenografía? Es importante saber que también la definición responde a un momento histórico, pero quisiera dar como una definición, digamos, contemporánea, y la podemos entender como la organización del espacio para la puesta en escena. ¿Cómo entendemos esta organización? Puede ser una organización a partir de elementos, una organización a partir de estructuras, de colores, formas, disposiciones en el espacio a partir del cuerpo de quien está habitando ese espacio, ¿no? Ya sean bailarinas, bailarines, actrices, actores, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos esa organización de ese espacio? Es la pregunta que un escenógrafo siempre se hace, y a partir de dónde, digamos, cuáles son nuestras directrices para entender cómo organizar el espacio, pues es a partir de los ensayos, es cómo habitan esos seres que están creando algo dentro de ese espacio, ¿no? ¿Cuál es la visión de la directora, el director, la coreógrafa sobre ese espacio, ¿no? En un sentido, digamos, entendiendo, comprendiendo el papel del escenógrafo de manera tradicional, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a organizar, digamos, la perspectiva de un director, la perspectiva de la música, la perspectiva del movimiento, de la iluminación, en el caso que nosotros no seamos los iluminadores? Entonces, ahí entra, digamos, esa organización espacial. Y a partir de eso, nosotros hacemos propuestas dependiendo de el género de la obra, ¿no? En el caso de teatro, en la coreografía, la perspectiva del coreógrafo, hacia dónde va la intención, si estamos hablando de un espacio lúdico, imaginativo, un espacio abstracto, un espacio que alude a la naturaleza, que digamos que entonces nosotros nos toca como organizar todas esas partes y construir un espacio visual que funcione, que sea funcional, que sea parte de la escena, y que también nos confiera un lenguaje eh, a esa, digamos, a esa escena o a esa puesta en escena en completo, ¿no? La escenografía antiguamente se entendía como una escenografía de la representación, un espacio que se representa, pero actualmente la escenografía va más allá de representar. La escenografía es un lenguaje complejo que aporta elementos visuales de dramaturgia importantes a la puesta en escena. Entonces se vuelve aún mucho más complejo el trabajo del escenógrafo, ¿no? En el que el escenógrafo también es un investigador, es un artista, tiene una mirada en ese trabajo que se está proyectando de manera colectiva. Y bueno, un poquito aquí ya les dije cuál sería la función de un escenógrafo, ¿no? Un escenógrafo trata de conjuntar miradas, pero no solo es conjuntar esas miradas, también es aportar una mirada de la escena, ¿no? Colectivamente. Antiguamente, cuando se trabajaba todo en pos de la mirada del director o de la coreógrafa, pues lo que hacían los demás elementos, digamos, de creación, como la escenografía, la iluminación y el vestuario, es acompañar toda esa propuesta. Sí se sigue haciendo, pero también ya hay una línea en la que, digamos, el diseñador
da una propuesta en la que también puede ser contenida, digamos, a nivel de dirección, más hacia el lado de la dramaturgia, donde esa mirada es, digamos, una columna vertebral o una parte compositiva importante en la escena. Entonces, ahí hay como una gran diferencia porque si hablamos de un escenógrafo de principios del siglo XX, se entendía más como decorador y supongo que han escuchado ese concepto, ¿no? Del escenógrafo como decorador. Digamos, a partir de la mitad del siglo XX hasta ahora, esa palabra se ha quedado de fuera porque un decorador lo que trata o es su función es, digamos, centrarse en elementos estéticos que justamente adornen una escena, que la acompañen. Y el escenógrafo no, o su función no es esa, su función es también aportar una dramaturgia visual al espacio y a todo el conjunto eh, de la puesta en escena. Algo importante para nosotros como escenógrafos y creo que para todos los que realizamos teatro, danza, es preguntarnos para quién diseñamos. Y creo que hay dos puntos esenciales. Uno, diseñamos para la escena, diseñamos para esa puesta en escena en la que estamos trabajando, diseñamos para una visión en conjunto, diseñamos para un cuerpo en movimiento, sobre todo. Y otra, diseñamos para un público. Y eso es bien importante cuando nosotros trabajamos en una puesta en escena. Siempre es importante saber a quién va dirigido ese proyecto, a quién le voy a hablar. Le voy a hablar a un adulto, a las infancias, a los adolescentes, a un adulto mayor, a las mujeres, a los hombres, a quién va dirigido eso que yo estoy trabajando, porque de pronto es algo como parece tan lógico, pero queda difuminado en el trabajo en conjunto. Y eso es muy visible ayer que hablaba un poquito con Iván y me hacía recordar un poco que me decían cuando se mandan las carpetas para convocatorias de festivales, que casi siempre el rubro de a público a quien va dirigido se queda vacío o se queda para todo público. Y no podemos decir que es para todo público. El público infantil, adolescente, juvenil es muy diferente a un público de a partir de los 30 40 años, ¿no? Entonces, es bien importante saber para quién estamos trabajando porque también ahí es donde va a llegar el mensaje, ¿no? Todo este mensaje audiovisual de movimiento que nosotros proponemos es para un sector o un público en específico. Y es algo que tenemos que tener siempre muy presentes. Y que además estamos trabajando para un público con el que tenemos el compromiso de darles un proyecto de calidad, que les interese, que pueda ser propositivo, que pueda cumplir la función artística, pero también del espectáculo. Y bueno, la escenografía técnicamente con que trabaja, pues con todo un aparato escenotécnico, ¿no? Que esto creo que ustedes ya tienen un camino recorrido ahí, ¿no? Donde nosotros diseñamos, pero el diseño tiene toda una parte técnica. Algo importante que ha sucedido en México es que la escuela de escenografía inició como esta conjunción de la parte del diseño, pero la parte técnica muy unida, donde a mí todavía en la formación me tocó que si iba a diseñar tenía que saber realizar y tenía que entender todos los procesos técnicos de todo. Entonces, nosotros tenemos clases de iluminación, pero había que montar, había que hacer props de escenografía o de vestuario, había que hacer tus propios gobos, había que realizar tu propia escenografía. Y eso era un poco como para que entendiéramos toda la importancia del trabajo técnico, cómo funcionaba, y para que nosotros fuera mucho más fácil llegar a un teatro y entender cómo se llevaba a cabo un montaje. Y sobre todo cuando uno está en el mando, en la coordinación, saber cómo pedir lo que nosotros llevábamos ya como piezas de diseño. Pero esto ha ido, digamos, cambiando y se ha
abierto, bueno, más bien se ha dividido la parte del diseño y la parte técnica. Cada vez más se especializa el diseño y la parte técnica por un lado. Entonces, los diseñadores actualmente no están obligados o no tienen muchos conocimientos sobre la parte técnica y son los técnicos quienes lo resuelven, ¿no? Es un escenotécnico el que puede hacer un planteamiento de planos, en el que hace toda la resolución técnica de despiezar una escenografía, de muchas cosas que se hacen a nivel técnico y no necesariamente es el diseñador quien le da esta solución técnica a su propio diseño, ¿no? Eso lo vemos continuamente. Al menos aquí en México, ¿no? Hay, digamos, la parte técnica, hay una gran especialización, hay técnicos muy buenos, realizadores de excelente calidad para escenografía, vestuario, ¿no? Ya hay muchísima especialización en esa parte. Entonces, el diseñador se ha ido deslindando un poco de todo ese conocimiento técnico y se ha quedado en los realizadores y en toda lo que es la parte escenotécnica, pero es algo que tenemos que saber que nosotros trabajamos con esto y que es importante, ¿no? Para mí, por ejemplo, sí es importante entender cómo se hacen las cosas, cómo se componen y porque creo que para mí también resulta o puede ser una inspiración el material, ¿no? Y como esto me alienta a trabajar o a diseñar de cierta manera, ¿no? Entender el comportamiento del material para mí es importante. La escenografía tiene que ver mucho con matemáticas. eh, Utilizamos programas de computadora, entonces ahí siempre la matemática está presente. Nosotros tenemos que trabajar con puntos de fuga, con una disposición espacial, a partir de una composición que se hace también matemáticamente. Antiguamente, cuando no teníamos todos estos plataformas para trabajar, como es AutoCAD o Vectorworks, pues todos los planos se hacían a mano, ¿no? Entonces, la escenografía pues se nutre de lo que es la arquitectura, que es, digamos, un elemento muy importante en la escenografía, porque hay que entender la estructuración de estos elementos que nosotros ponemos en escena a nivel constructivo y también de la parte plástica, ¿no? Que son la pintura, todo el tema ahora visual, ¿no? De que lo que son las proyecciones, todo esto que acompañan, digamos, de escenografía. Entonces es una disciplina muy compleja que abarca otras disciplinas y que las hace suyas para aportar un lenguaje muy específico, ya sea en teatro, en ópera, en danza, ¿no? Entonces, también la escenografía tiene sus especificidades. Por ejemplo, en la ópera se trabaja la monumentalidad, ¿no? Y la forma de entender el espacio es otro porque estás trabajando con cantantes de ópera, ¿no? Así como en el vestuario para ópera. Entonces, cada uno tiene una especificidad que tenemos que conocer y todo parte del cuerpo de quienes están habitando ese espacio. Y bueno, aquí un poquito como lo que les decía, este sistema de tramoya que nosotros trabajamos dentro del teatro y que tenemos que entender, ¿no? A nivel de, bueno, cuánto puede medir la pieza, si cabe en mi teatro, si es posible montarla, si la voy a colgar, si le voy a poner patas de gallo. Todas esas decisiones se toman muchas veces a partir de los espacios teatrales que vamos a habitar. ¿No? ¿Qué podemos hacer a nivel técnico para nuestro montaje, ¿no? Es importante saber, por ejemplo, cuánto mide la puerta de entrada del teatro, es decir, la puerta por donde va a entrar la escenografía. Hay muchas historias donde la escenografía no cabe por el teatro. Y al menos en México hay historias donde han tenido que tirar las puertas del teatro para poder meter la escenografía, ¿no? O han tenido que modificar en giras un teatro para meter una escenografía. Esas son decisiones realmente radicales, pero no tendríamos que llegar a eso. Muchas veces tampoco existe el presupuesto para que se haga ese tipo de adecuaciones, pero es vital para nosotros como diseñadores saber a dónde vamos
en qué espacio nos vamos a presentar, si es viable nuestra escenografía en ese espacio o no, si hay que hacer adecuaciones para que una vez que entremos al teatro, digamos, fluya de manera correcta el montaje. Nosotros tenemos que diseñar sobre la planta del espacio, eso es vital. Sobre todo para saber que lo que estamos planteando a nivel de medidas entra en ese espacio y también para saber cómo se dispone y cómo se verá esta escenografía dentro de este espacio. Y bueno, hay dos figuras fundamentales en la escenografía en México. Una de ellas es la maestra Félida Medina, ambos ya fallecieron, ambos escenógrafos, y otro es Alejandro Luna. Alejandro Luna, tal vez han escuchado hablar de él, es como una figura muy importante, muy famosa en diferentes países. A la maestra Félida, pues creo que no se le ha hecho mucha justicia a su trabajo, pero ambos aportaron una mirada importante a la escenografía en México. Ella viene de una formación mucho más plástica y él viene de una formación arquitectónica. Entonces, aquí algo, por ejemplo, del trabajo de la maestra Félida, ella, su trabajo estuvo más o menos a partir de del 64, 67, que empezó a trabajar el diseño escenográfico de manera formal. Ella es la primera generación de escenógrafos en México. Como les había dicho, la licenciatura la formó el maestro Julio Prieto, quien decidió, digamos, separar la escenografía de lo que sería la carrera de teatro, ¿no? Y hacerla una disciplina. Y ella fue la primera generación y la primera mujer escenógrafa que pisó un teatro a nivel profesional. Entonces, lo que pueden ver aquí es un trabajo a nivel de boceto muy plástico, con muchas intenciones, digamos, teatrales, con una cierta influencia de naturalismo, de elementos que evocan, que son simbólicos, espacios abiertos y con varios elementos que pueden venir de las varas, ¿no? Y lo que desde mi perspectiva, lo que ella siempre trató de hacer era construir una atmósfera en el espacio, ¿no? A partir de un trabajo con el texto, que es algo, ella fue mi maestra, tuve la fortuna de ser su alumna, entonces ella se concentraba mucho en el texto. El texto es lo que nos va a decir qué es lo que vamos a diseñar. Y cuando hablamos de coreografía y no hay un texto, es entonces el cuerpo el que nos va a decir qué vamos a diseñar. Y la música es súper importante para nosotros cuando estamos trabajando el diseño de escenografía. La música se vuelve un elemento importante, es como un elemento que dicta de alguna manera el diseño, la estructura, las formas, muchas cosas que se vuelven o toman sentido a partir del movimiento y de la musicalidad de esa pieza. Entonces, la escenografía también mantiene un ritmo y ese ritmo se da a partir del cuerpo y de la música. Eso es muy importante entenderlo para no caer como en espacios donde se vuelven representativos o ajenos a ese espacio en movimiento o a ese cuerpo en movimiento. Aquí pueden ver un poco del trabajo de Alejandro Luna, es otro tipo de entendimiento de la escenografía, el trabajo teatro, ópera, danza, donde vemos toda una construcción visual, o sea, hay una dramaturgia de la imagen, una, sí, una como columna vertebral del teatro. Para él era la parte de la escenografía, él decía que la escenografía existe de la misma manera que existe el teatro, o sea, lo ponía en el mismo nivel. La escenografía era tan importante como lo es el teatro, es decir, la actuación o la danza, ¿no? Entonces, para él, lo que era la escenografía no representaba, no evocaba, era la formación de un mundo, era el proveer elementos
de composición y de dramaturgia a ese espacio. Era como formar un mundo completo. Muchas veces los directores decían que era Alejandro quien realmente hacía la obra, no la dirección la que hacía la obra, porque él de alguna manera era como un director de imagen y muchas veces la dirección cambiaba a partir de sus propuestas, porque él podía entender muy bien de qué manera el cuerpo interactuaba en el espacio y él proponer a partir de de ese movimiento la manera en cómo se conforma ese espacio o cómo se conjunta. Entonces, Alejandro iba mucho más allá de lo que podemos entender como la escenografía tradicionalmente. Él lo que propiciaba era una dramaturgia, era un lenguaje muy complejo a nivel visual dentro de la escena. Maestra, perdón, Sí, podemos hacer una pausa para reiniciar el link, porfis, sí, y sí, en el claro. mismo enlace.